Seguimos entonces. Bueno, estamos hablando de el tiempo en el que Dios crea y el tiempo en el que Dios nos forma. El tiempo en el que Dios nos crea está hablando de nuestro ser esencial. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, varón y varona, es en un tiempo en el cual Él forma y dice de acuerdo a su imagen y semejanza. ¿Cómo nos habrá formado a nosotros? ¿Cómo nos habrá creado a nosotros? Pues igual. A nosotros nos crea a su imagen y semejanza. Por eso dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué pasa después? Nos forma. ¿En dónde nos forma? En el vientre de nuestra madre. Y esa revelación también la tiene David en los Salmos, ¿no? En el vientre de mi madre, ¿no? Dice, mi embrión vieron tus ojos, y aún antes de nacer, ya te había conocido, ¿no? O sea, te veo, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron formadas. Entonces, son dos puntos diferentes, pero vamos a concentrarnos en la parte en donde Él nos crea. ¿Por qué nos crea? ¿Cómo nos crea? Seres espirituales, o un espíritu. Él crea un espíritu porque somos compatibles con su espíritu, porque si Él es espíritu, nosotros somos espíritu. Y a eso se refiere con su imagen y semejanza. No hay que irnos con la finta o verlo de manera racional, que si dice Génesis 1:26, que nos hizo a su imagen y semejanza, como yo me asemejo a carne y hueso, tengo 10 dedos, 20 con los pies, que sea estos rasgos los que Dios y yo compartimos, no porque no está hablando del hombre formado, está hablando del hombre creado. ¿Y cómo fuimos creados entonces? Como un espíritu, espiritualmente. Ahora, ¿qué tiene que ver con el versículo de Efesios? Estamos en Efesios 3, particularmente el 16, ¿no? Dice que ora para que seamos fortalecidos en el hombre interior. Entonces, ese hombre interior está hablando del espíritu. Es un área, pues no sé cómo decirlo, que a veces se vuelve como, ¿cuál es la palabra? Tabú. Ubicamos la palabra tabú. Tabú no necesariamente es algo que no hables de ello, sino es algo que todo mundo sabe que ahí está, pero nadie quiere hablar de eso. Entonces, a veces así se convierte, a veces en eso convertimos, pues, en la situación de hablar del espíritu. Porque sabemos que ahí está, y todo mundo, no, sí, el espíritu de Dios ahí está, y Dios es espíritu, pero como que no lo tratamos mucho, que no nos acercamos mucho. ¿Cuándo fue la última vez que viviste o experimentaste esa llenura del espíritu? ¿Qué hubo, no? Porque, por ejemplo, en Hechos 1 dice que fueron bautizados con el Espíritu. Y hay toda una manifestación física incluso de ese bautismo del Espíritu, de esa visitación, de esa llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue la última vez que tú y yo pasamos por ahí? Por eso les digo que así es como Dios me llamó la atención, porque sí estamos aprendiendo quién es Dios y estamos tratando de tener un entendimiento, pero a veces solo a través del razonamiento, ¿no? O sea, solo a través de que nos cuadre, ¿no? Ok, si Dios es así, porque aquí dice su palabra, y entonces vemos los hechos, vemos la palabra, pues sí, entonces es de esta manera. O sea, solamente racionalizándolo. Y no está mal, no estoy diciendo que dejemos la razón aparte. Lo que estoy diciendo es que Dios es espíritu. ¿Y cómo nos podremos mover en esa área espiritual? Está curioso, ¿no? ¿Cómo nos vamos a poder mover en esa área espiritual? Miren,
mucho que ver con lo que también el miércoles platicábamos acerca de realmente qué es la semilla. ¿Se acuerdan de Mateo 13, no? El sembrador salió a sembrar y depositó una semilla y entonces cayeron en diferentes tierras. ¿Ustedes qué dirían que es la semilla? ¿Qué es la semilla que el sembrador salió a sembrar? La palabra. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo que es la palabra? No, háganle así, porque ya no los veo. Es la palabra. Ok, en cierto sentido sí es la palabra. Pero lo mismo, cuando solo lo racionalizamos, pues nos vamos a quedar hasta cierto nivel. A eso es a lo que Dios nos lleva, pues a lo que Dios nos lleva, a que si solo lo vemos de un nivel intelectual, nos vamos a quedar a un nivel que es bueno, que definitivamente es válido, pero no vamos a poder ir más adentro. ¿Cómo puedes ir más adentro? Yendo hacia lo profundo, como pasando esa área racional. La oración tiene que ver con eso también, antes de que regrese a la palabra, no estoy desviando. La oración tiene que ver con eso. En estos tiempos en los cuales cada minuto es importante que seas productivo, ¿cuánto tiempo pasamos orando? Nada más háganle así 2 veces. En el que cada minuto cuenta, en el que hasta el descanso a veces no es suficiente, o sea, el dormir a veces no nos es suficiente, las horas que dormimos. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? Es una acción pues totalmente sobrenatural, a veces irracional e ilógica. Parar todas nuestras actividades para dedicarnos únicamente a hablar con Dios y a escucharlo a Él. Ese es el área espiritual. Ahí nos damos cuenta ahí nos daríamos cuenta que podemos separar el alma, el cuerpo, nuestro racionalizar a Dios, de cuando realmente tomamos acciones que son a veces irracionales, ¿no? Y orar, pues ya se convirtió en una de esas. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? Porque gracias por los alimentos, eso no es una oración, ¿eh? Eso nada más es ya casi mero protocolo, ¿no? Es como lavarse las manos ahora. Y hablando en ese sentido, la palabra la semilla que el sembrador vino a sembrar, si lo vemos en un contexto general, es toda la palabra, entonces quiere decir que alguien tiene que escuchar toda la palabra para entonces dar fruto. Pero en realidad la semilla es Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. La semilla es Jesucristo. Recuerden en Génesis 1, en Génesis 3, cuando le dice a la mujer, y ese tema ya lo hemos tratado de escarbar, ¿no? Tu simiente va a estar en enemistad, la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente. Y en esa contradicción de la simiente de la mujer, ahí está la pista, porque la mujer no tiene simiente. La simiente es del hombre, es del varón. Entonces en esa contradicción está la pista, que se refería a Jesucristo como la simiente. Y siempre Dios está guardando su simiente, está guardando esa línea de generación en generación para llegar al punto en donde María pueda ser la coheredera de la vida, como dice la Escritura. Así dice, la coheredera de la vida. Y entonces dar a luz a un Jesucristo, a un Salvador, 100% hombre, pero 100% Dios. Esa era la simiente de Dios mismo. Entonces, cuando dice en Mateo que habla de la simiente, no está hablando, sí es toda la palabra, pero es en sí de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Y cuando lo vemos de esa manera, entiendes que el Evangelio de Jesucristo trata de exhortar a la persona, va a confrontar a la persona con quién es verdaderamente la persona y la santidad de Dios. ¿Quién es verdaderamente esa persona? ¿Cómo se ha comportado verdaderamente en la vida? En espejo o viéndose a través
de la santidad y la justicia de Dios. Entonces, tiene que haber una confrontación, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un reconocimiento de Jesucristo como Salvador, de Jesucristo por ende como Señor, y ahí empieza el nuevo nacimiento, y ahora sí conocer espiritualmente a Dios. Por eso Pablo decía, para aquellos que no creen en Jesucristo, el Evangelio es una locura, porque solo se queda a nivel mente, a nivel raciocinio. ¿El jueves tú viniste o el miércoles? El viernes, no, el miércoles. ¿Quién sabe? El jueves, creo que fue el jueves. Y estábamos platicando acerca de que yo tuve una experiencia muy chistosa, que he estado como por un año y medio, compartiéndole a una persona, pero es un adolescente, y le he estado tratando de compartir, y siempre como atacando a esa parte intelectual, ¿no? Él está en la universidad, entonces, pues, hacerle la diferencia, ¿no? Y tratar de que él entienda y de que vea que las ideologías que existen en el mundo, pues, provienen del hombre, pero que de cierta manera no tienen sustento, versus vamos a decir, la forma de pensamiento de Dios, ¿no? Y siempre he estado platicando con esta persona a través de esa manera. Eso ha sido como mi estrategia para compartirle. Y pregúnteme después de año y medio por qué no está aquí sentado. Y eso me hizo ver justo en esta plática que tuve con ella, ese jueves. Dios me hizo ver eso. Pues es que si has estado preparando mucho la tierra, pero no has puesto la semilla. O sea, ¿qué quiere decir? Si has estado hablando de que Dios es bueno, ¿y cuántas veces nosotros no hablamos de que, ay, Dios es bueno, o gracias a Dios, y mira, Dios es esto, y Dios es el otro, y como que siempre lo hablamos de Él de una forma, pues, buena, superficial, agradable, pero ¿cuántas veces llegamos al punto de depositar la semilla? O sea, de realmente compartir el Evangelio. O sea, Dios es bueno, y Él es amor, sí, claro, y Él es justo y santo y todo lo que tú quieras, sí. Y Él me salvó también, nuestros testimonios son muy útiles. Él me salvó, me rescató, mira, he tenido estas situaciones de vida o muerte, y Él me ha salvado. Eso es muy bueno. Pero ¿cuántas veces hemos confrontado a las personas realmente con su pecado? O sea, ¿cuántas veces realmente hemos llegado a ese punto de decirle a la persona, pero cómo andas, ¿no? Pero tú realmente reconoces o te das cuenta que tu vida sin Dios está mal. Y qué difícil es, ¿verdad? O sea, yo si lo pienso ahora, digo, no, pues es que ya hasta me encariñé con el muchacho ¿no? O sea, ya le tengo un aprecio, un cariño, y se me haría feo tener que sentarlo y decirle, eres un pecador. Pero eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que Jesús hizo. O sea, Jesús sí emprendió acciones que demostraban que Él estaba aquí para todos y sobre todo para los más necesitados, pero les hacía ver primero su necesidad. O sea, un ciego que se acercaba a Jesús reconocía que estaba ciego, reconocía que necesitaba de Jesús. Un paralítico que se acercaba a Jesús reconocía que necesitaba de Jesús. Todos los que se acercaron y Jesús los sanó hacia el instante, primero reconocían que necesitaban ser salvados, ser sanados, ser rescatados. Y esa parte, nosotros a veces, no digo que ya, ay, ustedes más, no, pero nosotros, yo primero, hemos querido evitar, como por caerle bien a todos, ¿no? Ay, que Jesús es tan bueno y Jesús es maravilloso y mira las bendiciones de Dios. Sí, no digo que no es incorrecto, es correcto. Pero entonces de todas esas tierras que a lo mejor hemos removido, los corazones de las personas, ¿cuándo vamos a depositar la semilla? ¿Cuándo realmente vamos a decirle, pero Dios es santo y tú estás en pecado? ¿Qué es el pecado? Esto y esto, ¿no? Y hasta el momento en que tú no reconozcas tu necesidad de Dios, reconozcas tu pecado, o sea, que estás mal delante de Dios, no vas a poder aceptarlo. Es lo que
Es el ejemplo de la medicina, ¿no? El ejemplo de la medicina que si no te digo yo que estás muy enfermo, no vas a aceptar el medicamento. Si solo te digo, oye, mira, te vendo este medicamento, pero yo me siento bien, yo no lo necesito. Pero si te explico cuáles son tus padecimientos y que estás a punto de morir, entonces el medicamento lo aceptas porque sabes tu condición. Esa es la área en la que se mueve el ser espiritual y por eso Pablo ora, ¿no? Yo oro para que ustedes sean fortalecidos en esa área. Para que yo no nada más sea racionalizarlo, decir es bueno, es agradable a mi alma, a mis sentimientos, ¿no? Es agradable a mis emociones. Porque sí, Dios también cubre esa parte. Pero eso no lo es todo. Él está buscando que nuestro espíritu esté todo el tiempo conectado con Dios. Como en armonía, ¿no? O sea, los tres, cuerpo, mente y alma, estar conectados al espíritu, ¿no? Sí. Porque si ya lo entendí en mi interior, ya lo entendí de manera espiritual, ¿no? Los ojos espirituales, pero si mi cuerpo, mi yo hago lo contrario, no está la armonía dirigida a él, ¿no? El concepto de armonía es que me hiciste pensar en musicalmente. No, o sea, es como que las tres cosas vayan de acuerdo a lo que ya está en tu espíritu. Claro. En las emociones. No, sí se los puedo explicar, no es tan difícil. ¿Me pasas un teclado? Esto va a estar curioso, porque sí tiene que ver. Y la palabra armonía viene de un concepto musical que ahorita lo van a ver rapidísimo. Están al fondo. La música tiene tres cosas también. Melodía, ritmo, sí, armonía, sí, porfa, armonía, ritmo, rítmica y melodía, ¿no? Está bien fácil esto y va a estar chistoso explicarlo así. Y tiene que ver con lo siguiente. Si quieres de este lado para que... Cuidado con el cabecín. Le voy a pues nada más puesto aquí. Ya. Clase de música. Sí, debe estar ahí, ¿no? Sí, los pusiste ahí mismo. Sí. ¿Mandé? No, los tiene acá, Lucy. Están acá. Acá. Ya lo traes, Lucy. Nada más que ahora ayúdame a conectarlo. Creo que por allá atrás hay un... Ay, espérate. Mi otro cable. Por eso no... ¿Han visto ese chiste de mamá cuando mi vida dependa de un aparato y esté conectado, ¿cómo se llama? Desconéctame, ¿no? Y estamos con... Desconecto el módem, ¿no? No prendió. Ah, se me hace que no era no es el eliminador, pero déjame intentar algo. Si no me pasas el otro. Ya. Ok. La música tiene tres cosas entonces, ¿no? Melodía, armonía y ritmo. De ahí viene la palabra. La palabra armonía tiene que ver con el balance entre esas tres cosas. Una melodía es esa secuencia de notas. Eso es una melodía. Es cuando las notas son cantadas o tocadas una tras otra y crean eso, una línea melódica, crean una estructura, ¿no? Que podemos tararear. La armonía o los acordes son conjuntos de notas que acompañan, que le dan como un contexto a la melodía, ¿no?
En este caso, si yo toco este acorde con la izquierda, ¿no? Este contexto, estos conjuntos de acordes, hacen que suene bien, ¿no? Y la rítmica, el ritmo, es pues ese movimiento que le damos, ¿no? Puedo tocar esto como así muy, muy plano, muy solemne, como suena ahorita. ¿No? O puedo tocarlo más como... ¿no? Es una rítmica más como... rítmica, no sé. Esa es la parte rítmica. Aún en la música hay algo que es fundamental. Si yo nada más toco esto, imagínense un concierto de 1 hora y media nada más con esto. Sin más ahorita, ya llevo 5 segundos, ya están durmiendo, ¿no? 1 hora y media no de aguanto. ¿Por qué? Porque no es suficiente. O sea, la música con pura armonía no es suficiente, tiene que existir la melodía. Y como los músicos sabemos que la melodía es el todo de la música. O sea, tú ubicas, ¿no? Hasta ni sabes de quién es a lo mejor, pero tú le puedes dar continuidad porque la música se mueve con base a melodías, ¿sale? Entonces, aún en la música, los músicos sabemos que la melodía ese es el todo, ¿no? Esa es la raíz. La pura rítmica no se puede, y los puros acordes tampoco son funcionales, aunque sean hermosos y todo muy bonito, muy elaborados, pero no van a ser suficientes. ¿Qué tiene que ver eso con este concepto que estamos viendo? ¿Qué sería entonces la melodía hacia esta relación de espíritu, alma y cuerpo? El espíritu. Mientras estamos, como decimos, muertos en vida, o sea, desconectados de Dios, podemos hacer lo que sea rítmicamente, ¿no? O sea, podemos vivir la vida onda, no. Podemos vivir la vida así toda ajetreada y acelerada, pero si no hay una melodía, pues nunca vamos a pasar de ahí. O repito, acordes muy complejos o cosas muy complejas en nuestra vida, o sea, muchos logros en nuestra vida, pero si estamos sin Dios, sin la parte melódica, pues estaremos igual incompletos. Así como en la música, entonces, la melodía es lo principal obviamente en nuestra vida, el espíritu es lo principal. Y ahora, tal es lo principal que cuando nuestras acciones, nuestra alma y nuestro cuerpo no tienen nada que ver, no se ajustan al espíritu, se nota. Fíjense en esto. Dijimos que podemos tocar así, ¿no? Y la melodía es la misma, pero fíjense qué voy a hacer ahora. ¿Se escuchó bien o mal? Pues así se ve nuestra vida cuando decimos que amamos a Dios, pero hacemos otra cosa. Qué fácil ejemplo, ¿verdad? Es que no tiene concordancia, suena disonante, ¿no? Se ve que no se parece, ¿no? Por eso Pablo dice, es que quiero que sean fortalecidos, reanimados, revivados, que su ser más fuerte sea el ser espiritual, el que se conecta con Dios, para que ese domine, para que ese los conduzca en todas sus demás acciones. Y se ve y sea. Estuve pensando en muchos ejemplos. El otro cablecito. Todo bien. ¿Todo bien, bolsita? Es que ya la trato con cariño. Le voy a poner un nombre. Estoy pensando en muchos ejemplos de cómo, miren, a nivel padres, ¿no? Si a nuestros hijos les enseñamos que mentir es malo,
vamos a inculcar en ellos pues un buen valor. Definitivamente el valor de la honestidad es trascendental, es importantísimo. Pero si solo lo hacemos a nivel alma y mente, se va a quedar hasta ahí. O sea, no va a tener una trascendencia. Pero si a mi hijo le enseño que Dios es verdad, Dios es misericordia, Dios ama la verdad, entonces voy a estar actuando en él espiritualmente. No sé si me explico. Cualquier cosa que hagamos, podemos hacerla solo a un nivel terrenal o almático o mental, o podemos hacerla desde un nivel espiritual. Por ejemplo, en el trabajo. Si somos trabajadores que llegamos siempre a tiempo a nuestro lugar de trabajo y cumplimos con lo que nos piden y un poco más, a este nivel terrenal, pues vamos a ser gente solicitada, vamos a ser gente que nuestros jefes, nuestros compañeros valoran nuestro trabajo, alguien en quien confiar. O sea, a este nivel terrenal vamos a obtener beneficios. Pero no es lo mismo solo hacer cosas buenas a un nivel terrenal que hacerlo pensándolo a un nivel espiritual. ¿Cómo sería un nivel espiritual? Pues la palabra dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. ¿Sí me explico? Si yo hago algo, en este caso el trabajo, si yo hago, repito, mi trabajo, o sea, me piden esto, pues doy un poquito más, ¿no? Soy proactivo y llego temprano y todas estas cosas. A nivel terrenal voy a estar bien, voy a cumplir, ¿no? Me voy a ganar, repito, la aceptación de mis jefes, de lo que tú quieras. Y uno que otro envidioso, pues que no va a estar de acuerdo, pero eso es punto de aparte, ¿verdad? Pero si lo hago a nivel espiritual, entonces la recompensa ya no va a venir de aquí, la recompensa va a venir de allá. Porque si Dios es el que dice, hagan todo como para el Señor y de Él recibirán recompensa, entonces aunque puedo yo hacer las mismas acciones, pero la dirección ya es diferente, ¿no? La actitud es diferente, ¿se dan cuenta? Por eso repito, Pablo insiste mucho, ser fortalecidos en el hombre interior, en esa parte espiritual, que podamos darle a todo esa trascendencia espiritual, esa trascendencia eterna. No es a nivel de trabajo, a nivel de matrimonio. Ah, caray. Maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, que se sacrificó por ella, ¿no? Si yo a mi esposa la trato lo mejor posible, y la llevo de vacaciones 3 veces al año, y le compro siempre la ropa que quiere, o sea, imagínense, es una utopía, ¿verdad? Eso nunca. Solo es para que imaginen un poquito. Pero por más que yo trate, bueno, puedo intentar ser un buen esposo en ese sentido, ¿no? Proveer, que no falte nada, lo que tú quieras. Se va a quedar solo ese nivel si no lo hago en obediencia a la palabra. Si solo lo hago por estar bien aquí. ¿Sí me explico? Es más, muchas veces desviamos nuestra atención por esa diferencia. Por ejemplo, hablando de esta relación, si yo trato bien a mi esposa y, repito, hago todas estas cosas buenas, y de repente mi esposa pues está pasando una situación yo le puedo llegar a como a decir, oye, pues no has visto todo lo bueno que hago por ti y aún así no me lo agradeces, y aún así no sé qué. Y ahí se nota que estamos desenfocados, porque chispas, yo no lo debería hacer por ella, yo lo debería hacer por Dios, porque Dios así me lo demanda a mí. Y entonces así le quito responsabilidades y le quito cargas y ya no es un rollo de, pues a lo mejor un día está de malas y me contesta bien mal, pues ni modo. Tendré que comprender, tendré que aplicar la otra palabra que dice, trátenla como vaso más frágil. ¿Sí me explico? Y viceversa es lo mismo. Viceversa es lo mismo, ¿no? O sea, porque las esposas también, mucho hacer y todo, pero si de repente llega un punto en el que creo que lo hago para ti, hombre, y tú me tienes que agradecer, pues siempre se va a llevar una decepción, ¿no?
Pero cuando enfocamos que lo hago para Dios, por amor a Dios, si me lo agradecen, si lo reconocen, qué padrísimo, pero si no, yo espero de Dios mi recompensa. Eso es movernos en el área espiritual. Por eso digo, es súper irracional e ilógico aquí a este nivel terrenal. Pero eso es realmente ver a nivel espiritual. Y eso en cualquier cosa, como hijos hacia los padres, no, hombre. Hay una etapa, hay una etapa en la cual nuestros padres pues son todo menos nuestros héroes, ¿no? O sea, hay una etapa en la adolescencia en la que creemos que no nos entienden, que no, que no saben nada de la vida, que ellos, que están atrasados, que ya están arcaicos, que ya no, todo lo que tú quieras. Digo, eso a todos nos ha pasado, y ¿a poco no me dejarán mentir? ¿No? Hay una etapa en la vida. Ay, nos interrumpimos todo por... Entonces, si en esa etapa, en esa etapa en la cual creemos que nuestros padres no saben y lo que tú quieras, realmente pensáramos y siguiéramos la palabra que dice, honra a tus padres, pues las cosas serían bien diferentes. Aunque a veces los padres sí se comportaran de forma egoísta si tú quieres, irresponsable si tú quieres, pues no importa. Porque yo honro a mis padres no por lo que mis padres son, sino porque Dios me lo dice. Creo que fue alguna persona, hace mucho, cuando yo hablaba a mi papá, ustedes saben la historia de mi papá, ¿no? Mi papá, músico, ya saben, pero pues le encantaba, ¿no? Le encantaba el no sé cómo decirlo chistoso, le encantaba tomar. Y entonces, pues siempre cuando hablaba de él, pues se hacía referencia a esa situación, ¿no? Siempre así, pero de una manera a lo mejor diferente. Hasta que una persona una vez me dijo, pues ya no hables de él, solo resaltando eso. Porque aunque es verdad, pero opacas mucho la honra que le quieres dar al reconocer que por él al menos tienes una profesión, ¿no? Sí, ¿ah? O sea, no me daba cuenta yo que no estaba honrando a mi padre, aunque ni siquiera conviví con él, y, o sea, no me acuerdo pues de él, ¿no? Todo el tiempo hay que honrar a nuestros padres, aunque sean, o sea, como decimos, hayan sido como hayan sido. Honrar a nuestros padres no es porque se lo merezcan, es porque la palabra nos la dice. ¿Sí me explico? Pero entonces, repito, estas cosas solo vamos a poder lograr hacerlas cuando somos fortalecidos en ese ser interior, cuando rompemos el esquema de racionalizar todo y la verdadera obediencia empieza ahí. La verdadera obediencia no es sometimiento así a rajatabla, ¿no? De jalar el caballo, la rienda. La verdadera obediencia es cuando hemos entendido que la palabra de Dios tiene poder por encima de todos los argumentos humanos, toda la lógica humana y todo lo que tú quieras que sea bueno o malo humanamente. Por eso repito, la oración está en ese terreno. ¿Cuánto pasamos orando? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo nos llenó de esa manera, que nos conduce a actuar de forma sobrenatural? Oye, pero mira, te hicieron esto. Pues no me afecta, no me importa, no me hace nada. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Porque sé que, como dice Pablo, nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino está en los cielos. Y todo el tiempo Pablo siempre tiene esa revelación de que aunque están aquí en la tierra, los ojos puestos en Jesús, ¿no? Igual es Corintios, ¿no? Los ojos puestos en el Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esteban, ¿se acuerdan cuando muere Esteban? También en el libro de Hechos. ¿Qué vio? Volteó al cielo y vio la gloria de Dios, Jesucristo. Y ahí fue apedreado. No me imagino, o sea, esa situación de ser apedreado. O sea, porque no es como de un balazo te mueres y ya. O sea, cada golpe te va, ¿no?
Pero él no se quedó con esa situación de, me están matando a pedradas. Veía el cielo. Y todos los hombres de Dios, como veíamos la semana pasada, ¿en qué se caracterizaron? En que tuvieron no solo esa revelación de quién es Jesucristo y lo entendieron, sino que a partir de esa constante relación vivieron según sus entornos, ¿no? Cada hombre vivió en entornos distintos. Jeremías, por ejemplo, hijos, lo encarcelan. Y por si no fuera suficiente, ya en la cárcel lo meten a un pozo. Ya estando en la cárcel, lo meten a un pozo. Imagínate. Le daban de comer puro pan y agua. Hasta que se acabó el pan y lo dejaron sin comer. Y se siguió ahí, no se moría. Y aún así él seguía hablando de quién era el Señor, y el Señor es bueno. Y aún así él escribe en Lamentaciones. Se les voy a leer rapidísimo. Aún así él escribe en Lamentaciones. No lo tengo subrayado. Pero escribe en Lamentaciones: por tu misericordia no hemos perecido. Imagínate, repito, esa condición de vida, siendo perseguido, rechazado por todos los de su pueblo, por todos sus gobernantes, por todo su gremio de religioso, también fue rechazado por todos los sacerdotes de aquella época. Ellos son los que lo meten a la cárcel, ellos son los que aún en la cárcel lo mandan a que lo metan a un pozo, un hoyo. Ellos son los que lo tratan horrible, y aunque tanta situación, él escribe eso, es entre muchas otras cosas, ¿verdad? Pero tiene ese entendimiento. No, por la misericordia de Dios no hemos perecido. ¿Cómo hablas de la misericordia de Dios estando en esa situación? Pues porque su ciudadanía, sus ojos, su espíritu está lleno y no se conforma con la parte física. ¿Sí me explico? Está cañón. Entonces, una vez más, vamos a terminar con Efesios y vamos a darle otra lectura. Efesios 3:14. Vamos a ver entonces, cuando dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu. ¿Ya vieron? Ahora sí, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. ¿Ya vieron? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. No para que nos visite, no para que solo lo conozcamos, no para que sepamos quién es, dónde vivió, cuándo murió, quién fue su mamá, su papá, no nada más para que tengamos conocimiento de su biografía, sino para que habite, repose. Miren, hasta el famoso día sábado, día de reposo, no tiene que ver con descansar un día de la semana. Tiene que ver con que Jesús repose en nuestra vida, que seamos una vida en donde Él repose, habite todo el tiempo. ¿Sí? Y ahora sí, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, y es por eso que a veces, por más que digamos que amamos y todo, no conocemos el amor, porque el amor no parte del sentimiento, ni menos la decisión, nada más una decisión, sino parte de esta llenura espiritual. ¿Por qué? Porque cuando somos llenos completamente de Dios, llenos completamente del amor de Dios, entonces vamos a dar amor, pese a las circunstancias, pese a lo que sea. Bueno, entonces para que sean arraigados y cimentados en amor,
sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad de la altura. ¿De qué? A ver, léanlo y ustedes díganme de qué. ¿A qué se refiere con la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? ¿Pero de qué? El amor de Cristo. Pues luego dice, y de conocer el amor de Cristo, pero separa la idea, ¿no? Porque primero dice, tienen que comprender la altura, la anchura, la profundidad y la longitud, coma, y de conocer el amor de Cristo. Son dos ideas, ¿no? O sea, se está hablando de dos cosas, ¿no? De conocerlo primero a Él y luego hasta dónde alcanza su amor. Del mismo Cristo, ¿no? Puede ser el mismo Cristo. Miren, cuando habla de anchura, longitud, profundidad y altura, de esas dimensiones, les platico, me pasaba lo mismo, el mismo procedimiento, ¿no? De concordancia en mi mente. ¿Qué tiene anchura, longitud y profundidad? Pues solamente un objeto, ¿no? Y dos objetos, pues pienso en el arca. El arca tenía, incluso Dios les da las medidas, ¿no? Anchura, longitud, profundidad y altura. O sea, Dios da las medidas del arca. Pensaba en el templo. También Dios da las medidas del templo. Anchura, profundidad, altura, todos. Pensaba en la cruz. También tiene medidas y también tiene ese volumen. Y las tres cosas representan lo mismo, la salvación. Las tres cosas, el arca, el templo y la cruz, apuntan a lo mismo, a la salvación. Pero otra vez Dios me hizo como que así, no, porque estoy tratando de racionalizarlo otra vez todo. Yo les invito a que oren con base en este texto en la semana, que puedan hacer eso, lo irracional, dedicar tiempo a orar con base en ello. Y Señor, pues primero llévame a todo lo primero para saber a qué te refieres aquí, porque lógica no tiene. Es una idea inconclusa, gramaticalmente es una idea inconclusa. Por eso les digo, no todo con Dios está acá. Y Dios es pues tan maravilloso que aún de esa manera nos confronta, ¿no? Con al menos a mí, con mis ganas de cuadrarlo todo, ¿no? Sí, de conocer el amor de Cristo. Y además, y aquí nos da la clave o la pista, ¿no? Que excede a todo conocimiento. O sea, va a estar más allá de lo que puedas comprender con tu mente humana. Excede, te sobrepasa. Excede a todo conocimiento para que ahora sí sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos ser llenos de algo que nos excede? Ya no es lógico, ya sobrepasa, pero es el terreno en el cual Pablo y obviamente Dios quiere que seamos fortalecidos. Porque si queremos vivir en este tiempo conociéndole a Él, tenemos que ser fortalecidos, llenos de su Espíritu, todo el tiempo. Que Jesucristo verdaderamente habita en nosotros todo el tiempo. Y claro que se va a notar, como en el ejemplo musical, ¿no? Se va a notar porque si la melodía ya está dirigida, la melodía dirige, nuestra armonía, los acordes van a estar, ahora sí que acordes a, en armonía a estos principios. ¿Sí me explico? Y se ve en eso, en acciones tan simples como, o sea, nuestros roles como padres, esposos, hermanos, vecinos, ¿no? Pues hasta cómo tenemos, no sé, un chorro de cosas que pueden ustedes empezar a ver por qué hacen las cosas. Porque así está en la palabra, esos son los principios espirituales y eternos, o porque nada más tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que quedar bien, ¿sí me explico? Vámonos. Y ya termina diciendo, bueno, no se preocupen, porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, en eso descansamos, ¿no? O entendemos,
según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Les parece buena idea? Ay, Señor.